Muy bien, Muy seguimos. Les decía que evidentemente en Uruguay hay serios inconvenientes para poder interpretar si estamos realmente en una república democrática. Uno va profundizando en estos temas, voy estudiándolo, voy observando el comportamiento del sistema político en el día a día, pero a su vez en el recorrido de estos años, y me voy encontrando realmente con elementos que no dan la talla de un Estado republicano democrático, desde inclusive las conductas ya naturalizadas políticamente. Por ejemplo, esto de la amnistía. Fíjate vos, hace tantos años atrás ya, ¿no? ¿Qué se negoció ahí? No era una negociación con los militares en el Pacto del Clunaval. ¿Y por qué apenas viene la democracia en el 85, rápidamente, en marzo, se legisla una ley de amnistía? ¿Se negoció algo con aquellos terroristas? ¿Por qué rápidamente eso y la reparación patrimonial? ¿Por qué Uruguay no dejó que pasara el tiempo y planteara otro tipo de actitud ante los que atentaron contra las instituciones democráticas, que luego esas instituciones tuvieron que ser defendidas, protegidas por el Ejército Nacional, por todas las fuerzas? Porque la clase política, el sistema político no daba muestras de esa capacidad y se venía abajo la institucionalidad democrática. En Uruguay se desnaturalizó la democracia y vivimos una guerra ideológica. La democracia es un sistema o modelo político que se nutre de la discusión de ideas en distintos ámbitos, por supuesto, de la vida nacional. Esa discusión de ideas se circunscribe, bueno, al proyecto de realizaciones políticas, desde una expresión electoral u otra, y en el marco del Estado de Derecho, que prescribe la Carta Magna de nuestra República Democrática. Con esto quiero decir que dichas discusiones políticas no deben agredir los principios naturales de la democracia ni de la república. Si no pasara esto último, no estaríamos ante una verdadera discusión democrática de ideas y de proyectos políticos, sino directamente ante una confrontación ideológica que podría dirimirse en las urnas, como pasa ahora, o si no, en los campos de batalla, en una guerra civil, como pasó en otras épocas de nuestra historia. Y precisamente en aquellas épocas de los años 60, por ejemplo. Este concepto que acabo de señalar es el que no se entiende en América Latina incluso, y por ende no se entiende en Uruguay. En nuestro país aceptamos con toda naturalidad la certeza de una confrontación de ideas que cuestionan lo que la constitución de nuestro país prescribe como un orden jurídico y político para llevar adelante la vida institucional, política, jurídica, laboral, empresarial, económica de nuestra República. Hay principios cardinales que están establecidos en la Constitución que son normas pétreas y por ende no se pueden desconocer a riesgo de desnaturalizar nuestro régimen nacional y original de gobierno, como por ejemplo los 6 derechos fundamentales que la Constitución consigna en el artículo séptimo. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Por ejemplo, el artículo octavo de la misma Carta Magna, que dice, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Por ejemplo, los artículos 12 al 23 de nuestra Constitución, que establecen el debido proceso y las garantías de ese debido proceso, en el cual el juez será la garantía natural, no habrán juzgados por comisión, se presume inocente cualesquiera de nosotros hasta que se demuestre lo contrario, es el juez que instruye en la causa y es el juez que determina con convencimiento si se abre mediante un auto de procesamiento una causa judicial, lo que llamamos comúnmente un procedimiento, un proceso. Por ejemplo, no se cumple el artículo 214 de la referida Constitución uruguaya, que le da competencia exclusiva al Poder Ejecutivo para diseñar las políticas presupuestales, financieras y de ingreso de recursos económicos entre las cuales están los salarios mínimos nacionales, la fijación
por ley de los ajustes salariales, por ejemplo, sino que ahora tenemos un cogobierno con sindicatos que van a las negociaciones colectivas con el gobierno y los empresarios, y el gobierno luego homologa lo que se acuerda en esos consejos de salarios. La Constitución no establece eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que si estos principios constitucionales no se aplicaran en nuestro país, cosa que está pasando, dejaríamos de ser un Estado de derecho. Y lo mismo, es decir, es aplicable también pensar que no seríamos una república democrática, según lo mandata nuestro principal documento jurídico y político como nación soberana. Pero de acuerdo a todo lo que estoy exponiendo como pensamiento político, debo advertir que hay aquí un punto de inflexión determinante y que debemos ver como condición necesaria para entender finalmente por qué este antagonismo se está registrando en los hechos políticos más como una obra teatral de fuertes contrapropuestas políticas entre oposición y gobierno, cuando lo que realmente es tiene naturaleza de parodia institucional y democrática. ¿Por qué concluyo esto? Pues porque estamos ante una oposición de izquierda, ante un gobierno de centro izquierda. La retórica política del Frente Amplio o del PIT-CNT-FA es claramente identificable con el marxismo cultural revolucionario. El marxismo cultural revolucionario que propone el Foro de San Pablo, que ahora tiene a su candidato a la presidencia en Brasil ganando en primera vuelta, su propio fundador, Ignacio Lula da Silva, fundándolo con Fidel Castro. Ese marxismo cultural vinculado al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla es el que está planteando esta parodia ante un gobierno que la acepta como tal. Y esta parodia la despliega en un Estado que esa misma izquierda, cuando nos gobernó durante 15 años consecutivos precedentes a este gobierno, ya fue preparando, adulterando desde la legislación del país, desde las reglas del comportamiento de nuestras principales instituciones jurídicas, como por ejemplo el Poder Judicial, rompiendo con el debido proceso, con todas sus garantías, incumpliéndose de ese modo con el principio de legalidad y seguridad jurídica, que es el enclave innegociable del principio de igualdad ante la ley. Todo esto es nada más y nada menos que el principio rector de nuestra vida republicana, como lo es para cualquier nación que se precie de ser una república democrática. El principio de igualdad ante la ley, que asienta al principio de legalidad y, por supuesto, el de seguridad jurídica. Por otra parte, se desnaturalizaron prácticas del mismo gobierno desde el Poder Ejecutivo, coartándose la competencia exclusiva que establece el artículo 214 y siguientes en cuanto al diseño fiscal como financiero, en cuanto a las políticas de ingresos económicos, viéndose muy afectada esta prerrogativa del Ejecutivo en las legisladas negociaciones colectivas y consejo de salarios homologados por decretos presidenciales. Por ende, visto todo esto, me permito razonar que los antagonismos versan más sobre aspectos periféricos de la vida institucional y económica del país que sobre los temas centrales que puedan estar en tela de juicio y claramente establecidos ante la opinión pública. Y claramente establecidos ante la opinión pública. Acá hay un ítem fundamental. Todo esto no se lo sincera ante la opinión pública. Todo esto se debe a una grave deficiencia del sistema político de la coalición de gobierno que no entendió su rol histórico de la reconstrucción de nuestros valores republicanos mandatados por nuestra Constitución. Sencillamente eso. No estamos acá enarbolando teorías estrafalarias ni anacronismos, como lo pretende hacer ver el hegemónico relato del marxismo cultural. En todo caso, el anacronismo o la utopía de rescatar la democracia republicana sería un argumento de recibo si nuestra Constitución hubiera caído, directamente hubiera caído, por otra que el pueblo haya plebiscitado, o quizá tampoco por otra que el pueblo haya decidido a través de una Asamblea Nacional Constituyente
que plantea un cambio radical de la Constitución por otra que no se reconoce en el proceso histórico de la misma. Porque nuestra Constitución es todo el proceso histórico, desde 1830 a la fecha, con esta última Constitución, es la misma Constitución a la que le vamos aplicando reformas, mejoras, detalles, adendas, dirían los americanos, pero es la misma Constitución que se actualiza con reformas. Esto no está pasando a nivel formal desde la discusión política sincera y abierta al público. Les repito, esto no está pasando. No se formalizó una discusión política sincera y abierta al público en la cual dos modelos políticos se presenten con abierta sinceridad. Y cuando hablamos de dos modelos políticos, hablamos de dos modelos de vida, es decir, de la organización de nuestra nación. Esto debería poner de manifiesto a través de las grandes expresiones políticas, de un lado los marxistas y del otro lado los republicanos, de un lado los socialistas de estos tiempos, del otro lado los capitalistas de estos tiempos, con claridad, señores, con claridad meridiana y honestidad intelectual política, exponer claramente en qué consiste la división de nuestra nación, en dónde está la fractura, no ya la grieta, la fractura. No hay más misterio ni posibilidad de que este antagonismo se evite porque es el que está en los cimientos de la fractura occidental, en el pensamiento filosófico, político, jurídico y económico de nuestra civilización. Está en esa fractura filosófica original. Planteado todo esto, recién ahora empiezo a preguntarme ciertas cosas en voz alta. De acuerdo a esas preguntas, también es conveniente que aquí y ahora manifieste que la idea es plantear la exposición de mis análisis políticos en el marco de un ciclo que pretendo iniciar ahora, que nos haga ver la verdadera cuestión de este antagonismo ideológico entre la República Democrática, que cotiza en baja ya en toda América Latina, y el marxismo cultural que cotiza al alza en la bolsa de valores de los valores políticos de este continente. Y el antagonismo que está siendo camuflado es un antagonismo camuflado a la medida de pseudo-antagonismos o antagonismos periféricos ya dentro del Estado culturalmente marxista que ha construido paulatinamente en todos los años de gobierno el Frente Amplio. Ya estamos en un Estado marxista que es aplicado por legalismos que golpean fuertemente al Estado republicano. ¿Qué habría pasado si este gobierno hubiera traído, además de los cambios de la LUC, por ejemplo, la desactivación del sistema de negociaciones colectivas con sindicatos únicos por actividad, como hay hoy, y en su lugar hubiera planteado necesario responder a los reclamos de la OIT y a lo que el mismo artículo 57 de nuestra Constitución reclama, las relaciones laborales libres, las negociaciones laborales libres y voluntarias, y con ello la eventualidad de un sistema sindical abierto y plural que pudiera combinar el modelo sindical por actividad con el modelo sindical de sindicatos por empresas, e incluso eso de una central sindical que hubiera quedado como una libre opción que opere en el estricto ámbito de la autonomía de la voluntad. Eso plantea la OIT y plantea nuestro artículo 57. ¿Qué habría pasado si se desactivara de este modo, como es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, según vimos en el artículo 214, la homologación por decreto de lo resuelto en los consejos de salarios, es decir, que este sistema de cogobierno en las políticas de ingresos económicos del país hubiera sido desactivado por considerarla anacrónica e inapropiada para el funcionamiento de nuestro Estado y de nuestra economía nacional, porque obedece a un viejísimo modelo de Mussolini en la Carta del Laboro que también recogió Juan Domingo Perón. ¿Qué habría pasado si este gobierno hubiera planteado que los ajustes salariales y el salario mínimo nacional se determina por decreto, como lo establece la Constitución, y se dispone una ley de ajustes salariales interanuales según la variación al alza de los índices de precios al consumo?
¿Qué habría pasado si este gobierno hubiera traído una reforma profunda del Código del Proceso Penal que derogó al anterior? ¿Qué hubiera pasado si este gobierno hubiera fundamentado que la Fiscalía General de la Nación responde a un régimen judicial extraño al de nuestra Constitución y también al de nuestra tradición jurídica, y lo hubiera derogado recuperando al Ministerio Público y Fiscal y al Poder Judicial para que volviera a las garantías del debido proceso? Y todo esto con modelos judiciales modernos, actualizados, abreviados, y por supuesto con las garantías compatibles para con los preceptos constitucionales y nuestra tradición jurisprudencial. Y nuestra tradición jurisprudencial, que fue borrada del mapa, es prácticamente un holocausto a toda la tradición jurisprudencial ajustada a los preceptos constitucionales y del derecho penal y del Código General del Proceso y del proceso penal. Todo eso fue borrado por un sistema alienígena, distinto, extraño, extranjero, que no se reconoce en la Constitución y tampoco en nuestra tradición jurisprudencial. Incluso plantear con meridiana claridad institucional que todo esto que tenemos hoy es un verdadero disparate para nuestra identidad nacional. ¿Qué habría pasado si este gobierno hubiera planteado que de acuerdo a todo ello, la ley que creó la Fiscalía de Lesa Humanidad es absolutamente nula, por ende derogable, por integrar ese disparate legalista que no se reconoce en nuestros principios jurídicos del orden jurídico de nuestro Estado de Derecho? ¿Qué habría pasado si este gobierno manifestara un profundo malestar por estos despropósitos institucionales de nuestro sistema de justicia, porque rompen nuestra identidad jurisprudencial y los principios del Estado de Derecho de acuerdo al derecho penal uruguayo? ¿Qué habría pasado si a todo esto le declarara la batalla ideológica o la guerra directamente y hubiera planteado con claridad a la población que se trata de un marxismo cultural que se instaló en el país y en todo caso que sus representantes levanten la mano y digan por qué lo hicieron, quiénes son y por qué plantean estas luchas ideológicas en el seno de nuestra democracia? ¿Y quiénes fueron aquellos legisladores de aquella oposición que les permitieron llevar a cabo estas transformaciones hacia este Estado cultural marxista? Porque muchas de estas leyes necesitaron mayorías especiales, necesitaron el voto de la oposición de aquel momento. ¿Cuántos diputados y senadores de aquella oposición que hoy integran este gobierno también votaron esas leyes que iban introduciendo el Estado marxista cultural que rompía con nuestro Estado republicano de derecho? ¿Qué habría pasado si este gobierno dijera que es una aberración de interpretación histórica plantear que la democracia cayó en el año 1968, como lo dice el historiador Caetano, y desde ahí se interrumpió la vida de nuestro Estado de Derecho Democrático Republicano hasta el año 1985? ¿Qué hubiera pasado que por considerar de tal magnitud la antojadiza y disparatada versión, que en todo caso quede en calidad de una teoría histórica muy cuestionable, pero que no integrará nuestros planes de estudios oficiales, o en todo caso, como la integrarían, podría ser a modo de una ideología marxista o de una teoría histórica que no tiene calidad académica, a modo de a los estudiantes darle ejemplos ideológicos, de ideologías que plantean otras cosas, pero que no se atienen a los principios, a los preceptos, al canon académico de la historicidad seria, por ejemplo. ¿Qué habría pasado si este gobierno hubiera planteado más de un sistema previsional de retiro y explicado con especialistas de alta calificación técnica y académica las ventajas de un sistema de ahorro y capitalización obligatorio y la gradualidad del mismo, combinado al sistema de reparto que tanto le complica la vida al país,
con esa absurda desfinanciación del BPS, a pesar de recibir todos los años casi 10.000 millones de dólares. Es realmente una locura, ¿verdad? Y de estas locuras no se habla desde el sistema político del Uruguay. Y nos someten a escuchar falsos antagonismos, antagonismos periféricos, que no hacen a la sustancia del Estado uruguayo, que no hacen al cambio profundo para que el Estado uruguayo tome un curso adecuado hacia una economía fortalecida en los principios del capitalismo, en los principios del libre mercado, en los principios de la propiedad privada, del libre emprendimiento y del cobijo, protección y estímulo de los 6 derechos fundamentales que la Constitución nos reconoce: el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. ¿Qué habría pasado si este gobierno hubiera considerado que los colectivos de género y todas las ONGs de género tienen todo el derecho del mundo a ser reconocidas por el Estado uruguayo, pero para que actúen en la actividad privada, sin integrar las políticas públicas y de Estado, por considerarlas extrañas al principio de igualdad ante la ley y por consiguiente, por considerarse que son ideologías, sencillamente ideologías o agrupaciones o colectivos ideológicos? ¿Se imaginan que todas las redes presupuestales de estas políticas integradas al Estado se desactivarían? ¿Se desactivarían de la administración central y sus presupuestos? ¿Se desactivarían de la enseñanza y sus materias curriculares, del contenido de esas materias curriculares, de nuestra justicia? ¿Se desactivarían de nuestra justicia, de la administración descentralizada del Estado? Y el Estado dejaría de ser cliente de cientos y cientos de ONGs ideológicas de género, de feminismo radical, de inclusividad, que cobran por integrar servicios de género y de ideologías de inclusión. ¿Se imaginan que el gobierno hubiera planteado la necesidad de cortar con esas pensiones graciables a supuestos damnificados por la dictadura? ¿Qué habría pasado? Dejo por acá la pregunta. Vamos a una pausa y venimos al cierre. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hands up.